¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos ya con el resumen de lo más destacado de la semana en el Parlamento de Canarias. El presidente Ángel Víctor Torres ha insistido en que la economía resiste. Aquí en Canarias ha hablado de los buenos datos del paro y del repunte del turismo. Por su parte, el PP dice que el Gobierno se autoengaña en este asunto. También se abordó en la sesión plenaria de esta semana el estado de los fondos del convenio de carreteras en una discusión con el Grupo Nacionalista. Enseguida vemos un resumen de lo que dio de sí ese pleno. Además, el consejero de Justicia anunció la fecha de la visita del ministro de Asuntos Exteriores para explicar las repercusiones de esta nueva etapa de relaciones entre España y Marruecos. Será el próximo 26 de mayo. Además, Julio Pérez confirmó que Canarias sí va a estar presente en el grupo de estudio hispano-marroquí que trate la delimitación de las aguas. 6 millones de euros de fondos europeos hasta 2023 se van a invertir para proyectos de vivienda colaborativa en Canarias. Esta fórmula muy habitual en países como del norte de Europa o en Estados Unidos, entre otras cuestiones, evita el aislamiento social y permite la autogestión de las personas mayores. Y la sede de la Cámara acogió este lunes la celebración del acto con motivo del Día de Europa. Recordó la fecha en la que hace ya 72 años se dio el primer paso hacia la construcción de la actual Unión Europea. En un momento especialmente delicado, con un conflicto bélico en curso, se recordó la importancia de los valores europeos y la necesidad de que los jóvenes se impliquen en mantener el sentimiento europeísta. Y si les parece, vamos ya con la entrevista del programa. Hemos charlado esta semana con Francisco Denis, que es diputado de Sí Podemos Canarias, sobre muchos de los asuntos que marcan estas últimas semanas antes del fin del periodo de sesiones. Bueno, pues vamos ya a presentarles al protagonista de la entrevista de esta semana. En el programa Parlamento lo tenemos ya con nosotros, Francisco Denis, es diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. ¿Qué tal, señor Denis? Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, además es profesor universitario, compagina el cargo como diputado con la docencia en la Universidad de La Laguna, además de hace tiempo, ¿verdad? Sí, un poquito de docencia tengo. Es compatible, por la ley de compatibilidad, y bueno, no quise dejar la universidad. Bueno, pues hoy vamos a centrarnos en su faceta como diputado del Grupo Sí Podemos Canarias y, si le parece, empezamos con un análisis de la situación en la que se encuentra Canarias. Estamos sufriendo los efectos de la guerra de Ucrania, estamos apenas saliendo de las consecuencias de la pandemia, pero bueno, llegan algunos datos positivos, los encontramos los recientes datos del paro, los índices de turismo. Sí. ¿Cómo analiza la situación a día de hoy en Canarias? Bueno, yo creo que Canarias, independientemente de la guerra o no, ha estado siempre en una situación de vulnerabilidad respecto a ciclos económicos, a acontecimientos que tienen que ver con latitudes muy ajenas a nosotros, ¿no? La guerra de Ucrania no afecta directamente a las islas, porque la subida de los precios ya era, la inflación ya era algo que venía ya sucediendo. La guerra también se ha usado de excusa por parte de muchas empresas también para subir los precios. Creo que la lección fundamental que nosotros tenemos que aprender de las sucesivas crisis que hemos tenido es que nosotros tenemos que avanzar en cuotas de soberanía económica, de soberanía alimentaria, y de soberanía política también para decidir sobre cuestiones que nos afectan. Porque las crisis turísticas, la crisis económica anterior, la pandemia, la crisis de Thomas Cook, no sé si te recuerdas. Sí, se nos va pasando el tiempo, pero la guerra, y claro, nosotros no tomamos nota en el sentido de que nosotros tenemos que garantizar unos mínimos de seguridad, y entre otros la seguridad alimentaria, ¿no? Y una economía que no dependa tanto de las fluctuaciones económicas que tengan que ver con las burbujas inmobiliarias o el sector del turismo, sino garantizar un tipo de economía un poquito más consolidada, ¿no? Y estable. Ya que ha hablado del sector alimentario, hablemos del sector primario precisamente, que no lo está pasando precisamente bien, porque está sometido también a todos estos vaivenes económicos. La inflación, aparte de a todos los ciudadanos, el sector primario pues le afecta en particular, subida de precios de transporte y lo están pasando mal, ¿no? Bueno, pero el primario lleva bastante tiempo pasándolo mal. Es decir, desde que a partir de la entrada en los 80 supuso ya de manera casi definitiva
el abandono del sector primario, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos nosotros, el pueblo canario, a depender exclusivamente cada vez muchísimo más de toda la importación, ¿no? A partir de ahí el sector primario queda totalmente en un tercer o cuarto plano, ¿no? Y como digo, el sector primario, digo otro tipo de sectores, ¿no? Y claro, la carestía de los precios, es que no estamos hablando ya de que los productos valgan más, valgan menos, es que estamos hablando de incluso la comida de los animales, ¿no? El sector ganadero, al no tener plan forrajero, al no tener ni siquiera soberanía alimentaria para el ganador, dependemos hasta de eso, ¿no? Para hacer los quesos, para, ¿entiendes? La industria agroalimentaria canaria, dependemos de lo que se importa, y eso son cosas que no pueden ser, y no se arreglan de un año, ni en dos, ni en tres, sino que tenían que haberse ido solucionando desde hace ya varias décadas, y no se ha hecho. Entonces ahora, claro, partimos otra vez de cero, ¿no? Y parece que estamos constantemente partiendo de cero y no aprendemos. Entonces, no podemos seguir desarrollando un modelo económico como el turismo que genera poquísima cualificación, o sea, que no demanda, no absorbe a la gente cualificada que tenemos en Canarias. Turismo sí, pero razonablemente, no la desproporción que hemos tenido, o centrarlo todo en construcción y turismo. Eso no absorbe mano de obra cualificada, luego la gente nuestra, que sale de aquí formada, no tiene un lugar en el mercado. Hablándole del sector primario, hay un discurso que le hemos escuchado, además, durante mucho tiempo. Ha hablado siempre de lo que supone, por ejemplo, para los agricultores de la papa de aquí, enfrentarse a la competencia desleal que supone la papa foránea. Yo no sé cómo está ese asunto a día de hoy, porque es un asunto que viene de lejos también, como todo lo que venimos hablando. Sí, sí. Bueno, la papa es una metáfora de lo que está sucediendo en el sector primario, ¿no? Tenemos gente que se parte el lomo a trabajar para mantener la alimentación del país, la papa del país, de esa de la que todo el mundo está muy orgulloso, y la gente tiene que saber que se la pagan, a veces en el norte de Tenerife, por ejemplo, y en otras islas también, a 20-25 céntimos. 20-25 céntimos un kilo de papa, que después en el mercado vale, por lo que vale, unos 40, unos 50, depende de la época, ¿no? Entonces es la metáfora exacta para explicar qué es lo que está sucediendo, con una importación totalmente desleal, incluso en la temporada en la que aquí existe bastante producción de papa y otros productos, tenemos que estar soportando una importación bastante desleal que hunde totalmente el mercado. Eso significa que arruina a nuestros agricultores, significa que nuestros agricultores se aburren y no plantan y no tienen la tierra arreglada, y después, por otro lado, muchas instituciones se llenan, pues en fin, la boca diciendo que es necesario para preservarnos de los incendios, no tener el colchón previo al monte, digamos, sí, preparado para enfrentarse a un en producción, esto no cultivado, y todo este tipo de cosas. Y no, o sea, yo creo que la cuestión del sector primario pasa fundamentalmente por garantizar una renta digna a la gente. Entonces, entre los 25 céntimos que le pagan a los agricultores por kilo de papa y el 1,60, 1,70, 1,40, 1,50 que vale en el mercado, hay 1,20 € por lo menos que se queda en los intermediarios y se queda en la comercialización. No puede ser eso. Entonces es necesario que se cumpla la ley de cadena alimentaria, que dice que no se puede pagar nunca, en ningún caso, por debajo del coste de producción. El precio se tiene que fijar a partir. Y el coste de producción de un kilo de papa está estimado en unos 70 céntimos. Hay una estimación que han hecho algunos estudios de Cabildo, unos 70 céntimos. Bueno, si le parece, podríamos hablar de la situación en la isla de La Palma. Sé que recientemente pues usted ha estado allí, en la isla de La Palma, visitando a las personas que se han visto afectadas, también reuniéndose con las administraciones. ¿Qué impresión se ha llevado de lo que queda por delante por trabajar en la isla de La Palma? Bueno, ahora estamos en un punto de inflexión. El volcán ya está, ¿no? Vale, ahora estamos en una fase de reconstrucción. Las ayudas, aunque poco a poco están llegando, tanto el sector primario también como las personas que quedaron sin vivienda, ¿no? Y ahí están todos los datos, pero ahora estamos en un punto de inflexión, y es qué modelo de isla se reconstruye, porque claro, cuando hablamos de reconstrucción tenemos que pensar que tenemos que aprovechar esto también como una oportunidad, esto no, por ejemplo, para no cometer los mismos errores que se han cometido en otras islas, ¿no? Por ejemplo, favorecer o fomentar un turismo depredador del territorio masivo, que además nunca nos ha sacado de los índices de paro, ni de pobreza, ni de exclusión social. ¿Dice usted que este tipo de desarrollo que se pueda poner por delante sea similar a ese modelo antiguo? Nosotros sospechamos de que hay muchas intenciones, no de ahora, sino de hace tiempo. En La Palma hay una intencionalidad de convertir
esa banda de allá, esa banda oeste, suroeste de la isla de La Palma, en zonas como la playa del Inglés, Maspalomas, Los Cristianos, Los Corralejos, cuando además se ha demostrado que el sector primario mantiene una renta considerable en la isla de La Palma. Y nosotros creemos que lo importante ahora es garantizar el alojamiento, pero también el modo de producción, ¿no? que tiene que ser vinculado fundamentalmente al sector primario. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con algunos trazados de carreteras que se pretenden hacer, que van a destruir muchas fincas de plátanos, pero además de la gente que menos pudiente de la sociedad palmera, incluso atravesándole barrios enteros sin necesidad ninguna, porque hay otros trazados, como los propios afectados y mucha gente experta ha dicho, que se puede hacer perfectamente. Entonces, si lo que se quiere es cambiar el modelo económico de La Palma, que se diga claramente, y entonces toda la sociedad palmera, esto puede presentar alegaciones, objeciones, esto no, y hay elecciones, en fin, cada cual se presentará con su programa. Pero lo que no se puede hacer es aprovechando que el volcán pasó, meter por la vía de emergencia, es decir, sin concurso, sin periodo de alegaciones, todos los proyectos que estaban en marcha para un hiperdesarrollismo de la isla de La Palma. Efectivamente, usted es miembro de la Comisión, además de Reconstrucción de La Palma, se lleva ya varios meses trabajando para que, bueno, escuchar a todos los sectores. Yo no sé de qué puede servir el hecho de que en este foro parlamentario pues comparezcan desde los afectados hasta las administraciones responsables. No, sirve bastante, ¿eh? Vaya que sí sirve, como todas las comisiones de estudios, ¿no? Sobre todo a la gente que nos gusta estudiar y conocer, nos parece muy significativo. Pero sobre todo también lo que sirve es estar allí, ¿no? Y allí también estudiar, ¿no? Porque eso también es una situación de estudio. Pero, por ejemplo, allí vienen todas las entidades sus visiones, no solamente responsables políticos, administraciones, sino también expertos que empezarán a venir ahora. Y lo que se está discutiendo ahora es cuál es el modelo. Entonces, sobre el modelo hay muchas opiniones y no me vale que me digan que, bueno, ya los cargos públicos fueron elegidos y ellos sabrán lo que tienen que hacer. Perdona, los cargos públicos fueron elegidos antes del volcán y se presentaron con un programa para la isla de La Palma. Y ahora lo que estamos en otra fase de reconstrucción. Por lo tanto, los proyectos tienen que estar claros y tienen que someterse también al control de la ciudadanía. Luego está la cuestión de las ayudas, porque escuchamos precisamente en la Comisión de Reconstrucción de La Palma a afectados directos que en ese punto reclamaban pues que llegaran las ayudas. No sé en qué punto están, porque es un asunto que sale habitualmente en los plenos, ¿verdad? Bueno, el tema de las ayudas es un tema muy recurrente, ¿no? Pero claro, vamos a ver, lo que no se puede pretender es que inmediatamente a la erupción del volcán, a los 2, 3 días, a las 2 semanas ya estén las viviendas hechas, porque vamos a ver, cuando estamos hablando de esto, ¿no? De viviendas, eso tiene su tiempo y además en La Palma no había viviendas a disposición para comprar. Entonces se compraron un montón de promociones que quedaron obsoletas de la anterior crisis, es decir, se compró todo lo que se pudo, ¿no? Para esto ya hay muchas familias que están viviendo ya en ese tipo de alojamientos, pero a esas viviendas tuvimos que también iniciar un proceso para adaptarlas, ¿no? De adaptabilidad. Las ayudas están llegando, pero la reconstrucción va lenta, necesariamente tiene que ir lenta porque no es fácil, todavía el volcán está caliente, todavía no se sabe también esto, ¿no? Qué fincas van a quedar o no van a quedar, pero evidentemente las ayudas han llegado muchísimas, no todas, pero sí están llegando paulatinamente y eso lo reconoce todo el mundo, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, algunas ayudas se hayan manifestado innecesarias. Bueno, por ejemplo, las desaladoras, parece que, en fin, no es bueno para la platanera el agua de desaladoras. Bueno, pero dada la improvisación lógica, la premura y la emergencia, algunos errores se han cometido. Yo creo que estamos bastante a tiempo de rectificarlo. Hablando de comisiones que tienen impacto luego en lo que es el día a día, la Comisión de Inmigración, también usted trabaja en ella. Estamos en un momento en el que seguimos viendo cómo pues decenas, centenas de personas tratan de llegar a nuestras costas, muchas de ellas lamentablemente además fallecen a muy poca distancia de Canarias. ¿Cómo se soluciona esta cuestión? Porque quizás es lo más complicado a cuanto se pueden enfrentar. Bueno, esto es más complicado de resolver que el asunto del volcán de La Palma, ¿eh? El asunto migratorio tiene muchísimo que ver con la situación de esos países en origen, ¿no? Entonces, intervenir en origen desde una comunidad chiquitita como Canarias es prácticamente imposible, ¿no? Estamos ahora bien. Estos países están atravesados por crisis económicas muy potentes, por guerras, por hambrunas, por dictaduras, que hace que la gente
genere unas expectativas que allí no les caben, en esos países. Entonces, lógicamente, como hicieron también nuestros abuelos, salgan a buscarse la vida, ¿no? Donde puedan, ¿no? ¿Sí? Hace nada veíamos en la Comisión de Migración precisamente el testimonio de un joven que trabaja a día de hoy como educador en un centro de menores, que contaba cómo él había llegado con 16 años en patera. Quizás ahí se ve pues la utilidad de este tipo de comisiones, en la que los diputados conocen de primera mano testimonios de personas que han vivido ese trance, ¿no? Yo ya conocí algunas experiencias. Yo he visto niños, allí en el Sáhara, en Marruecos, he visto niños que fueron vendidos por su familia, vendidos, cuando tenían 8 o 9 años, para cuidar familias, y cuando esas familias se murieron, los echaron a la calle con 17, 18 años, maltratados. He visto niños, conozco a un niño, que los hermanos de Mali, huyendo en una gasolinera en Nuadhibu, se lo dieron a un amigo mío, y lo metieron en el coche: por favor, llévate a mi hermano y sálvalo. He visto esas situaciones, las he visto en persona. Es difícil dimensionar la tragedia, efectivamente, de todas esas personas que toman esa decisión, ¿no?, de meterse en un drama que, si uno se queda impactado cuando se lo cuentan y lo ves, imagínate el que lo vive. Entonces, hay que desarrollar, estamos políticas y también conciencia, mucha conciencia de que hay gente que está sufriendo, y a la gente que está sufriendo hay que ayudar, ¿sí?, como se pueda, con lo que se pueda. Yo creo que el pueblo canario ha demostrado que lo podemos hacer, porque muchos también somos hijos y nietos de la emigración, ¿no? Y en medio de todo esto, señor Denis, pues está este giro que ha dado el gobierno del Estado con las nuevas relaciones con Marruecos, algo que además impacta en el Sáhara y también en Canarias, y a lo que ustedes desde Sí Podemos Canarias han puesto muchas objeciones, ¿no? Sí. Lo han hecho además muy patente aquí en la Cámara. El PSOE siempre ha tenido una política muy nefasta respecto al conflicto del Sáhara, muy nefasta, ¿eh? Yo me acuerdo incluso en los años 80, cuando el PSOE, el propio Felipe González, llegó a cerrar la oficina diplomática del Frente Polisario y los expulsó. A Buhari, que era su representante, que además fue una persona que estudió aquí en esta Universidad de La Laguna. Creo que ha sido un error tremendo. Yo creo que la mayoría de los países se circunscriben a las resoluciones que han aprobado las Naciones Unidas, de una resolución pacífica por la vía de un referéndum en el Sáhara. Y me parece que el gobierno, unilateralmente, porque además fue una actitud del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, creo que ha metido la pata totalmente hasta el fondo, da carta blanca para que con el pueblo saharaui, más allá de las riquezas y más allá del territorio, con el pueblo, con los ciudadanos, se pueda seguir haciendo lo que a algunos les dé la gana, y no es así. Bueno, en nada vendrá por Canarias el ministro de Asuntos Exteriores. Yo no sé si podrá explicar algo, porque lo anunciaban bueno, confirmaban la fecha del 26 de mayo como visita de... Lo tiene difícil para explicarlo, no, pues, es porque eso no se sujeta a ningún tipo de explicación, siempre hay como una especie de razones ocultas, ¿no? Por ejemplo, cuando se firmaron aquellos acuerdos tripartitos en los años 70, tanto los pesqueros como los, en fin, por la cesión del territorio, tanto a Mauritania como a la monarquía marroquí, jamás se supo cuáles fueron realmente las condiciones de la negociación. Yo creo que en estos momentos tampoco se va a saber, ¿no? Solamente cuando se desclasifiquen papeles dentro de 30 o 40 años, pues en fin, saldrán algunos tipos. Pero yo creo que lo tiene muy difícil para explicar porque eso es inexplicable. Bueno, nos queda poco tiempo de entrevista y no quería yo acabar sin hablar de esa ley de renta ciudadana que, bueno, ya está en trámite en el Parlamento, que va a salir, bueno, casi terminando la legislatura, pero que desde el Gobierno se señala como una de las leyes más importantes, por lo que va a suponer, según el Gobierno, para las personas que más lo necesitan. Sí, de todas formas, Canarias tiene unos índices de pobreza tremendos, ¿no? Es una cuestión estructural que siempre hemos tenido, ¿no? Y me parece que eso se arregla fundamentalmente con políticas que tienen que ver con la mejora del empleo, ¿verdad?, con cambiar el modelo económico para que nuestra fuerza de trabajo tenga cabida en un mercado de trabajo que demande fuerza de trabajo cualificada, que implica también salarios altos, ¿eh? Al tener salarios altos hay más cotización y hay más riqueza social. Por lo tanto, me parece a mí que esta renta ciudadana, que no va a solucionar el problema de la pobreza, pero evidentemente vamos a intentar mitigar en la medida de lo posible y, digamos, unificar todos los tipos de ayudas para que esa parte de la población que siempre está excluida
de la redistribución de la riqueza, que es uno de los principales problemas que tenemos en nuestras sociedades, cómo se distribuye la riqueza que generamos, porque nosotros generamos mucha riqueza, pero se distribuye mal. Entonces la ley de renta ciudadana lo que viene a hacer es, digamos, introducir un mecanismo de corrección para que el sufrimiento de estas familias sea menos. Y nosotros tenemos mucha esperanza en que se agilicen trámites, ¿no? Se agilicen listas de espera, se unifique el criterio y que finalmente la gente sepa qué atenerse, ¿no? Y que cuente con una renta mínima básica, que es lo deseable para todas las personas, y que cuanto más alta sea mejor. Por ejemplo, se ha subido el salario mínimo interprofesional, ¿no? Yo creo que más de 300, casi 400 euros, y eso es un avance tremendo de este gobierno, tanto en el Estado como en Canarias. Pues estaremos pendientes de ese trámite, que será uno de los asuntos que más que hablar de todo el trabajo que se va a realizar, que queda mucho por delante todavía antes de que acabe este periodo de sesiones. Francisco Denis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa Parlamento. Bueno, gracias a ustedes. Vamos con uno de los anuncios que hizo el Gobierno. En el pleno de esta semana, el consejero de Presidencia confirmó que la próxima visita del ministro de Asuntos Exteriores a Canarias, tal y como se había previsto, se va a producir en el próximo 26 de mayo. Será para dar explicaciones sobre las repercusiones para Canarias de la nueva relación bilateral entre España y Marruecos. También confirmó la presencia de representantes canarios en las próximas reuniones del Grupo de Trabajo Hispano-Marroquí. ¿Va a estar un representante canario en la reunión del Grupo de Trabajo de Delimitación de Espacio Marítimo? Sí. Lo dijo el presidente, lo dijo el ministro y lo dijo, no quiero perder tiempo con la cita, el ministro dijo que no había duda de que estaría en el Grupo de Trabajo de Delimitación de Espacios Marítimos. Ministro que, por cierto, por si quiere tomar nota, no ya usted, sino la Cámara y la opinión pública, estará el día 26 aquí. Más asuntos que marcaron el Pleno, además de este anuncio. Una sesión en la que de nuevo ha habido discusión entre el Gobierno y la oposición a cuenta de la bajada de impuestos que reclaman algunos grupos o el convenio de carreteras. También se habló de las recomendaciones de la Comisión Europea para las regiones ultraperiféricas. La sesión ha comenzado con el planteamiento de la Unión Europea de convertir a las regiones ultraperiféricas en líderes de la transformación ecológica. Y nosotros podemos hacer una transición energética para llevar a cabo la descarbonización. No solamente en quienes recibimos ayuda, sino en quienes lideremos el cambio que Europa precisa. Los populares han reprochado a Torres que el aumento de la recaudación no esté mejorando la calidad de vida de los canarios. Mientras usted y su gobierno engordan las arcas públicas, lo cierto es que la exclusión social avanza sin freno. Y Torres ha respondido. Mejorar la vida de los canarios, señora Australia, es que con los recursos públicos demos ayudas directas a los sectores que lo pasan mal. Si Podemos Canarias se posiciona a favor del aumento de esa recaudación para mejorar los servicios y ha preguntado sobre las cifras de paro en Canarias, que baja a niveles no vistos desde 2008. En el sentido de que si esta tendencia se puede consolidar. Las previsiones son también de resistencia de la economía de Canarias, que se muestra fortalecida especialmente por el sector servicio. Sobre sanidad ha preguntado la diputada del Grupo Mixto, que ha recriminado a Torres que esté en guerra con todo el sector. No es un problema de recursos, es evidentemente un problema de gestión de su gobierno. El esfuerzo que se está haciendo por la sanidad es indiscutible. Estamos priorizando los fondos de Europa. Nueva Canarias ha centrado su intervención en el inicio de la educación en la franja de 0 a 3 años. No hay nada más estratégico para ningún pueblo, para ningún gobierno, que una educación potente. Se adelantaba que era imposible acometer ese fin porque no había partidas presupuestarias, y creo que lo ha expresado usted perfectamente. Para esto sirven los recursos públicos. La última parte del Pleno se ha centrado en la llegada de los fondos de la sentencia del convenio de carreteras. Los nacionalistas dicen que el dinero llega tarde. A día de hoy, los anuncios no han traído ninguna publicación en el boletín. Esto se va a materializar en esta legislatura, es decir, en nuestra primera legislatura. Hay un acuerdo entre las partes para incorporar los 407 millones de euros de obra no ejecutada al actual convenio a través de una adenda. El vicepresidente ya ha adelantado que no hay tiempo para gestionar el dinero del convenio de carreteras antes de 2027. El impacto de la invasión de Rusia a Ucrania también se analizó en la Cámara. La consejera de Economía compareció para hablar de este asunto a petición del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera.
Cuando están a punto de cumplirse los 3 meses de la invasión de Rusia a Ucrania, las repercusiones en Canarias de este conflicto se han analizado en el Parlamento. Aunque no tengamos una exposición directa, la ciudadanía, las empresas están notando esa subida de los precios. Afectando obviamente a los ganaderos, a los pescadores y a los agricultores. Si ya pasaban por una situación difícil, pues con este agravamiento de esa situación se complica todo mucho más. La mejor manera de prevenir este tipo de fluctuaciones en el entorno nuestro que nos pueden afectar es garantizar cuotas de autoabastecimiento. Esta crisis nos ha enseñado, y a Canarias de manera muy especial, lo vulnerables que somos. 2 aspectos que desde Nueva Canarias hemos defendido siempre: la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Mañez ha apuntado que pese a todo la situación es coyuntural, que las medidas adoptadas surten efecto y que sectores clave como el turismo se reactivan. La oposición no está de acuerdo. La guerra y la inflación están empañando las previsiones de recuperación del turismo y sembrando incertidumbre en el sector. Si se sienta con el sector agrario y se sienta con el sector ganadero, le dirán que están agonizando. Le pido que el Gobierno canario, en las medidas de sus posibilidades, ponga todos los esfuerzos para estas consecuencias exógenas que nos vienen encima puedan ser minimizadas. La consejera de Economía señaló que los informes económicos más recientes que maneja señalan que Canarias será la comunidad menos afectada por la guerra. Además, en el Pleno se ha hablado sobre el avance de la implantación de la economía digital aquí en Canarias. La crisis de la COVID-19 ha acelerado, de hecho, la generalización de este tipo de economía. Los grupos han insistido que es el momento de avanzar para transformar la economía canaria y afrontar el problema que supone la brecha digital. La consejera reconoció que queda por hacer, pero esgrimió algunos datos positivos. En el año 20 y en el 21, por primera vez desde 2014, que es cuando la Comisión Europea saca el índice DESI, que mire esos avances en la economía digital, Canarias está por encima de esa media nacional. Por lo tanto, se ha venido trabajando y ahora es el momento de continuar con ese impulso. El cohousing o vivienda colaborativa es un modelo en auge en países del norte de Europa y ahora en Canarias se van a invertir 6 millones de euros de fondos europeos para fomentar este tipo de modelo habitacional. Entre otras ventajas, ayuda a evitar el aislamiento de los mayores y permite vivir de forma independiente y a la vez de forma cooperativa. 425.000 personas en nuestras islas tendrán más de 65 años en 2027. En una comunidad con 9.000 plazas deficitarias se impone la necesidad de cubrirlas, pero además con calidad. Lo importante es que las administraciones empecemos a generar las condiciones para que la mayor parte de la población pueda elegir el modelo. La inyección económica para poner los cimientos de este nuevo modelo de cuidados está prevista en 6 millones de euros hasta 2023. Con una financiación bastante potente en desarrollar un proyecto piloto que será pues esa hoja de ruta que al final nos guíe en esa construcción de un nuevo modelo de cuidados en nuestra tierra. La oposición cree en el modelo, pero priorizando otros mayoritarios. Bueno, pues un proyecto que suena muy bonito, pero sin duda también una cortina de humo para tapar que no se está ejecutando o lleva un retraso importante el Plan Sociosanitario de Canarias. Creemos en esta nueva forma de convivencia, creemos también que hay que apoyarla, pero también creemos que no debemos dejar de lado otras alternativas que, como usted bien saben, están paradas. Pues nos cuesta entender cómo se van a hacer viviendas colaborativas para 400.000 personas en el territorio cuando no somos capaces de desbloquear el planeamiento para un centro sociosanitario. El reto demográfico se impone en Canarias. En el caso de islas como La Gomera, un 21% ya de la población tiene más de 65 años. Un lugar donde hacer relaciones intergeneracionales, un lugar donde conservar la independencia, la libertad y la privacidad y un lugar donde sentirse útil. El Grupo Parlamentario Socialista aplaude la creación de una partida presupuestaria para la habilitación de soluciones de viviendas colaborativas para personas mayores. Tal y como establece la Unión Europea, estos primeros pasos irán encaminados al diseño de un proyecto piloto. Pues hoy en Canarias Opina les preguntamos precisamente por este asunto. ¿Estaría dispuesto a plantearse la opción de residir en una vivienda colaborativa? Pues nos lo cuenta Carlos Bilbao.
El cohousing es un modelo de convivencia en viviendas colaborativas de personas que promueven, codiseñan y cogobiernan el modelo de convivencia y los espacios integrados mediante cooperativas. Son conjuntos residenciales formados por viviendas de uso privado y zonas comunitarias compartidas que buscan la sostenibilidad, la participación democrática y la autogestión de los propios residentes. A partir de las experiencias en varios países del mundo, el cohousing puede considerarse como un proyecto a futuro para aquellos que deseen otra forma alternativa al alquiler, a la propiedad de la vivienda o incluso como un modelo para la retirada en la vejez con personas afines. Por eso queremos preguntarles, queremos conocer su opinión. ¿Se plantearía esta opción habitacional? ¿Qué ventajas y desventajas le ve a esta fórmula? Por supuesto que me la plantearía, porque creo que el mayor problema de las personas mayores es la soledad. Lo tenía pensado desde hace mucho tiempo. Al estar 4 o 5 en una misma vivienda, los gastos van a ser inferiores y la calidad va a ser mejor. La verdad que no, me gustaría más que fuera familiar, más intimidad y todo más familiar. Podría verse, sobre todo aquellas personas que a lo mejor están más solas o que necesitan o no tienen recursos, pues sería una idea interesante. Si lo quieren implementar para personas de la tercera edad me parece genial, porque bueno, la gran mayoría están solos y así se hacen compañías y están bien. He oído muchos comentarios de personas mayores que el de al lado no le deja dormir, o porque aquel ronca, o porque el otro tal, entonces no es una convivencia muy buena. Como otra libertad, ¿no? Y por otra parte compañía, en comparación con estas residencias, sobre todo macroresidencias. Bueno, y en el Parlamento esta semana se ha despedido con mucho afecto a uno de sus trabajadores más veteranos, que se jubila tras 23 años de trabajo en la Cámara Regional. En nombre de todo el Parlamento de Canarias, de la Presidencia y de la Mesa, muchísimas gracias por su dedicación estos años. Bueno, con aplausos despidieron los diputados y el resto de compañeros a Juan Rodolfo Gutiérrez. Ejercía hasta esta semana de subconserje y era el encargado, entre otras labores, de recibir a los visitantes en la Cámara Regional con su eterna amabilidad. El equipo del programa Parlamento le desea desde aquí una feliz jubilación. Bueno, cada 9 de mayo se conmemora el Día de Europa con actividades y ponencias para resaltar los valores de Europa como garante de la paz y la solidaridad internacional. También se sumó a esta celebración la Cámara Regional con un acto oficial en el que se dio la palabra a los más jóvenes. El pasado 9 de mayo se cumplieron 72 años de la firma de la Declaración de Schuman, que marcó en 1950 el inicio de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Un tratado que sentaba las bases para la solidaridad económica entre los países que la integraban y que nacía con la intención de que el viejo continente se convirtiese en garante de la paz internacional. Desde entonces se llevan a cabo en el Parlamento Europeo y en muchas cámaras autonómicas diversos actos para su conmemoración, como el celebrado esta semana en el Parlamento de Canarias. Europa no se hará de una vez ni en una obra. El Día de Europa contó con una amplia presencia institucional y sobre todo con representantes de la juventud europeísta que destacaron los retos de futuro para los jóvenes europeos en este 2022, en el que se celebra precisamente el Año Europeo de la Juventud y en el que Europa afronta la guerra de Ucrania como amenaza a sus valores fundacionales. Los jóvenes somos el futuro de la Unión y haremos lo posible para conseguir una Europa totalmente sostenible, diversa y democrática. No debemos dar por hecho el proyecto europeo. Tenemos que vigilar porque permanezca, ser ambiciosos y pedir más y mejor Europa. El acto contó con la amenización musical de los Barrios Orquestados, un proyecto de inclusión con fondos europeos que interpretó, entre otras piezas, el himno de Europa tanto en la sala como en el patio de la Cámara, donde la fachada se iluminó con la bandera continental. Pues llegamos ya al final del programa. Ya saben que les esperamos de nuevo en solo 7 días. Adiós.